para el canal católico Ñandeyarañe. Acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acuti, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la venta de una propiedad, por un corazón para Bianca. Salud física y espiritual de Adrián, Andrés, Isaac, Rosa, Blásida, Juliana, Óscar José, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Huguito, Luciano, Gudelia, Graciela, Alejandra, Teresita, Erika, Cristina, Hermelinda, familia Ocampos Pereira, Miguel, Diana, Zulma y familia, Federico André, Águeda Ocampos, Juan Francisco, Nilda Eva, Nora Cisa, María Teresa, Águeda Ana, Hilda Concepción, Marcela Adriana. Difuntos, almas del purgatorio, Arací María Francesca, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Rug, Abelina, Zenilda, Félix, Olga Noelia, Antonio Pío, Judith, Carlos, Luis, Reina, Estela, Natalia, Jaide, Bernarda Concepción, Juan Espínola, Mirta del Pilar, Carolina, Óscar Eligio, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencia, Karina Rosana, Juan Luis, Juancito, Felicita, Juan Félix, Juan Vicente Graci, Laureano, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos, y ya estamos en esta última semana que nos ofrece la Iglesia, pero no todavía del tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que vamos a terminar el miércoles santo, termina la Cuaresma, pero de preparación, porque el próximo domingo ya es Domingo de Ramos. Si nos preparamos bien, entonces el Domingo de Ramos vamos a aclamarle al Señor con los ramos. Eres verdaderamente nuestro Mesías. Le recibimos al Señor. Bueno, y todas nuestras intenciones que hoy traemos aquí, rezamos por estas intenciones, y especialmente hoy también quiero celebrar y recordar una joven de 20 años, cumple hoy 20 años, Denise Victoria, que agradece también hoy 20 años de vida. Que aproveche siempre el servicio también, primero de su formación, y también para que después pueda Denise Victoria ser una buena cristiana y honrada ciudadana, como decía San Juan Bosco, el padre de los jóvenes. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Señor Dios nuestro,
cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Sepárenlos bien a uno del otro, y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte
y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Bueno, como dijimos, hemos iniciado ayer, ¿verdad?, la quinta semana de este tiempo de Cuaresma, y con esto estamos concluyendo la preparación para lo más importante, que es nuestra Semana Santa, que comenzamos este próximo domingo. Como ya les dije, después todavía tenemos 3 días después del Domingo de Ramos, el lunes de la Unción se llama, el martes de la traición, que vea, traición martes, y el miércoles de la preparación, porque el jueves ya es el jueves de la Cena del Señor, y así continúa. Después el Viernes Santo y el Sábado de Gloria con el Domingo de Resurrección. Bueno, y en esta semana, fíjense, nos habla mucho de la justicia y nos habla mucho, porque la justicia en realidad es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Eso es justicia, Sedec. Por eso que la definición por antonomasia, es decir, por esencia. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces ustedes tienen que decir, Dios es justicia, Sedec. Eso es lo que la Biblia te presenta. La Biblia dice que Dios es justicia. Es decir, ¿qué quiere decir justicia? No solamente piense en
en el Palacio de Justicia, que me hacen justicia, porque lo que menos hay lo es eso, ¿verdad? Hay plata vea o yo guabe la justicia. Aquí se refiere a la justicia verdaderamente. Eso es consecuencia en realidad, ¿verdad?, del ser justos. Justo quiere decir que nosotros nos realizamos plenamente de acuerdo al objetivo o de acuerdo a lo que Dios nos puso, vamos a decir entre comillas, en nuestro chip. ¿Quién soy yo? La justicia es que yo me realice y que sea feliz y que viva plenamente entonces en esa creación, con esos dones, con esas gracias que el Señor me ha dado. Eso quiere decir ser justo. Yo soy justo con Dios cuando soy un buen sacerdote. Yo soy justo con mi sociedad cuando soy una buena mamá, una buena abuela. Yo soy justo, estoy haciendo justicia cuando me comporto bien como un hijo con mis padres. Estoy haciendo justicia. Eso quiere decir justicia. Esa es la justicia. O sea, ella poponá, ella poponá. Eso quiere decir justicia. Bueno, pero ante esta situación, y hoy nos presenta un caso maravilloso, la primera lectura, porque justamente ustedes saben que en hebreo, Dan, quiere decir justicia, en hebreo también. Dani, mi justicia, quiere decir Dani. Y él quiere decir Dios. Entonces ustedes ya saben, ¿qué quiere decir el nombre de Daniel? ¿Qué quiere decir entonces? No siguieron mi discurso. Dan quiere decir justicia. La I, Dani, quiere decir mi justicia. Y después dije, él quiere decir Dios. Juntando los tres, ¿qué quiere decir? La justicia de Dios. O Dios es mi justicia. Así es sencillo. Pero tienen que seguir mi discurso. O si no, peque página, por eso le estoy probando. Ahora le voy a preguntar acá, uno si no añade pareína, o que voy a llevar. Bueno, entonces esto es demasiado importante. Miren lo que hizo Daniel aquí, ¿verdad? Con esta Susana. Estos viejos verdes dice que le querían condenar, inventaron cualquier cosa contra esta mujer. Pero lo primero que está insistiendo en cuanto a la justicia de Daniel, mi justicia es Dios, buscar la justicia. Buscar la justicia quiere decir justamente lo primero, vivir en nuestra integridad, tu integridad. Y la integridad quiere decir yo, fulano de tal, este es mi chip, estas son mis cualidades, estas son mis riquezas, esto es lo que Dios me ha dado. Entonces yo soy justo con Dios, porque Él me ha creado para esto y yo hago esa misión, cumplo en mi creación. Esa es la justicia de Dios, en realidad. Y nosotros somos justos con Dios, en la medida en que nos realizamos con esas cualidades y riquezas que Él nos puso. Si eso entendimos, entonces ustedes ya entienden qué quiere decir la justicia que tiene que existir en medio de nosotros, comenzando en nuestra casa. Como yo ya les dije, yo soy una persona justa en mi familia si le doy lo necesario, le cuido a mis hijos, le cuido a mi esposo, le cuido a mi esposa, vivimos juntos en la armonía. O sea, esa es la justicia con los demás. Si soy un buen hijo, si sé agradecer, si sé entender lo que se me está ofreciendo. Justicia es decir, bueno, yo verdaderamente tengo que comprometerme con mi parroquia, por ejemplo. Algunos son muy injustos con su parroquia. O un teo mañalito, como un service, listo, chao, después no me comprometo con nada. Va, me comprometer. Eso, por ejemplo, es ser injusto, ¿se dan cuenta? Esa es la injusticia. La justicia es cuando uno mira, entiende qué es lo que Dios me ha regalado y eso mismo yo pongo al servicio de cualquiera de los estamentos donde nosotros nos encontramos. Yo puedo decir, sí, yo soy un sacerdote, nombre, hoy, gente móvil a país. Pero puedo ser un gran injusto si yo, por ejemplo, ustedes vienen y se quieren confesar y yo le digo, bueno, yo otro día, no hace tiempo y el país lo está demasiado ocupado. ¡Ay, qué sucedió! No hay por tiempo para confesar. O me piden, no sé, cualquier, hay un enfermo ahí, etcétera. O sea, no, porque viste que... O sea, la justicia es cuando nosotros realizamos aquello que Dios nos ha dado como don y lo ponemos al servicio. Eso quiere decir justicia. Si eso entendimos, y hoy entendimos eso, aleluya, gloria a Dios. Pero continúa, porque eso se refiere entonces a la integridad. Esta es la integridad del hombre, esta es la integridad de la persona. Y eso es lo que insiste aquí Daniel. Segundo, después de que estos viejos, estos ancianos, ¿verdad?, les estaban condenando a esta mujer de una manera injusta verdaderamente, entonces viene el segundo elemento
para nuestra reflexión de hoy, que es la sabiduría. La sabiduría es esencial y fundamental para que exista justicia. Pero no confundamos de nuevo, así como ya dijimos sobre la justicia, lo que significa. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es justamente, nosotros decimos en guaraní, ¿verdad? El aranducat, el aranducat. Ella es darte cuenta de la realidad que estás viviendo y qué es lo que se está maquinando detrás de las cosas. Y yo pienso que todito tenemos lo que se suele decir el sexto sentido. Nadie de nosotros es tan, vamos a decir entre comillas, vamos a decir tan ignorante, sino que todos tenemos esa sabiduría, porque todos tenemos esa sensibilidad que Dios nos ha dado. Dentro de la integridad, dentro de la justicia de Dios, a todito nos ha dado capacidad de discernir, la inteligencia, la capacidad, todito tenemos, de la libertad de decir, de decidir, todito tenemos, la capacidad de hacer, la voluntad, ¿entiendes? Y sobre todo de sentir y vivir eso que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y entonces, lo segundo, la sabiduría consiste en esto. Aquí Daniel se presenta como el único que tiene o ejerce su sabiduría. ¿Por qué? Y porque, viste, todo el pueblo dice, le engañaron y le agarran ya a esa mujer y ya lo estaban llevando, dice, para condenarla a muerte, según la ley de Moisés, tiene que ser apedreada. Y Daniel, de una manera tan sencilla, viste, Daniel no necesitó irse a la Universidad Harvard o no sé a dónde para aprender algo. No. Muchas veces las universidades de nuestra casa, de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, mucho más sabios que muchos que se consideran jueces que no distinguen entre el bien y el mal, le liberan a uno que es corrupto, que roba, que esto, aquello. Ya, va bien. Ojo, Harvard, pero un título de doctor en ley. Pero, no sé si tenemos que reírnos o tenemos que llorar, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, la justicia verdadera que pide integridad llama a la sabiduría. Y la sabiduría es lo que aquí Daniel, mi justicia es Dios, sí o sí se debe poner en práctica, queridos hermanos. Porque si no, si esa sabiduría que hemos recibido de parte de Dios no utilizamos, entonces vamos a vivir siempre en la injusticia. ¿Qué hace él? Demasiado sencillo. Le separa y después le hace venir y le hace algunas preguntitas. ¿Debajo de qué árbol? Por andú primero. Debajo de una acacia. Después el otro le pregunta, ¿debajo de qué árbol? Le dice, no sé qué, debajo de un ciprés. O sea que, tú llamo ella, pues, porque a cada uno le hizo preguntas diferentes. Una sencillez tan grande es la sabiduría cuando nosotros queremos verdaderamente hacer el bien. Pero al revés, parece que nos hacemos grandes doctores y jueces, ¿verdad? Por lo menos dentro de lo que nosotros vivimos aquí, en nuestro país, ¿verdad? Pero grandes títulos, grandes títulos. Y no saben darse cuenta de quién es el que robó. Eso sí, se dan cuenta muy bien quién robó una gallina, eso sí, enseguida. Tacumbu, dale, fuerza. Pero eso que hacen pasar, contrabando, que hacen 10.000 cosas, ya voy. Nunca no pillé. Uno de los ejemplos que yo siempre recuerdo durante la pandemia fue un famoso avión, no sé qué vino, que trajo, no sé dónde, de la India creo que trajo, remedio. Hasta ahora ustedes saben que eso todavía no encontraron. ¿Quién trajo? Hasta ahora. Voy años más. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces falta integridad en realidad. Ya lo falta añadir. Porque desde ahí solamente puede haber cuando nosotros vivimos la sabiduría. Y la sabiduría es de Dios. Y tercero, queridos hermanos, que hoy nos invita a reflexionar y que todito está unido también con el Evangelio. Ustedes se dieron cuenta muy bien. Porque al final la tercera enseñanza que hoy nos deja es la misericordia. Ante todos estos desajustes que nosotros producimos en nuestra sociedad y en nuestra vida, sin embargo, el Señor nos da una oportunidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta última semana, se dan cuenta cómo el Señor, yo puedo añadir hasta el final, el último momento del torniquete. ¿Para qué? Y para que nos demos cuenta. Entonces, ¿quién te ha condenado? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?
Nadie, Señor. Pero ¿por qué ellos se fueron retirando? Y justamente porque ante la misericordia y ante la verdadera justicia de Dios, porque Él le dice aquí, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Que arroje la primera piedra. También una frase muy fácil, ¿verdad?, de mirar un poco. ¿Quién es el que se considera Dios? ¿Quién es el que se considera y se pone por encima de todo, verdad? Entonces, cuando le dice, nadie, Señor, viene la sentencia fundamental y esencial del tercer elemento de nuestra reflexión de hoy, que es la misericordia. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Esto es interesante también, porque la misericordia, queridos hermanos, muchas veces con la gente piensa, sí, tenés que ser misericordioso, hay que perdonar 70 veces 7, viste que la Biblia lo dice, o sea, más o menos viva la pepa, algunos entienden por la misericordia. No, la misericordia quiere decir un verdadero cambio de mentalidad. Por eso le dice, vete, no peques más. El esfuerzo, la lucha por querer construir el reino, por querer construir tu familia, por querer hacer bien que tu parroquia verdaderamente tenga fuerza y entusiasmo, ¿entiendes? Así es que, queridos hermanos, estos tres mensajes importantes, por lo menos básicos y elementales, hay muchísimos más, ¿verdad? Pero nos quedamos por lo menos. Primero, integridad, ¿verdad? Ser personas íntegras dentro de una justicia, ¿verdad?, de la sabiduría que produce solamente la presencia de Dios nos da esa sabiduría. Y por último, si somos verdaderamente sabios, entonces vamos a tener la capacidad de ser misericordiosos, porque la misericordia siempre te ayuda a salir del pozo y a volver en el camino de la justicia, justamente, en el camino del bien. Que así sea. Presentemos, queridos hermanos, nuestras intenciones. Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, para que sea fermento de un mundo mejor y transmita esperanza a todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos rigen los destinos de los pueblos, para que no ahoguen los intentos de amor, justicia y fraternidad que surgen entre los hombres, sino que los favorezcan y estimulen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los miembros sufrientes de la humanidad, para que su dolor no pase desapercibido ante los demás y sea una llamada de conversión y fraternidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El pan tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes hoy de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hija, Denise Victoria, que te agradece sus 20 años, que se dedique siempre a su estudio y a su vida también de joven, al servicio de los demás. También te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu misericordia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano. Su esposo, San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh, de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanzas y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Avisos parroquiales. Este viernes 27 de marzo tendremos nuestro último Vía Crucis de Cuaresma después de la misa de las 19 horas. Del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 18 a 19 horas tendremos encuentros comunitarios de Cuaresma en el Salón San José Obrero. El domingo 28 de marzo iniciaremos la Semana Santa con la bendición de las palmas en el Club General Genes a las 8 horas. Luego vendremos en procesión hasta la parroquia y seguidamente tendremos la Santa Misa. Taller para lectores y monitores se inicia el jueves 9 de abril después de la misa de las 19 horas en el Salón San José Obrero. Inscripciones abiertas en Secretaría Parroquial. Muchas gracias, Padre. Y siempre seguimos con los cursos bíblicos que hacemos también aquí presencial los lunes. Hoy, después de la misa, a las 20 horas, seguimos ya con nuestro tercer encuentro de este mes de marzo. Estamos haciendo sobre la prefiguración en el Antiguo Testamento del Mesías, es decir, cómo entendemos a Jesús y cómo fue el anuncio del Mesías que luego se aplica en la persona de Jesús. Muy bien, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios
y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahora vamos a dar la oración especialmente en este tiempo de Cuaresma. Pueden inclinar la cabeza o también pueden arrodillarse. Perdona, Señor, los pecados del pueblo hoy que te suplican este tiempo final de Cuaresma, para que perseverando en una vida santa no sea vencido por las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente, Padre. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María.